Hola, este vídeo es el primero de un conjunto de 3 con los que podremos conocer la historia de la antigua Grecia. Aquí nos centraremos en su medio geográfico y sus orígenes. Espero que lo disfrutéis. La antigua Grecia tiene una extraordinaria importancia porque fue la primera civilización europea y nos dejó muchos elementos de su forma de vida que aún hoy conservamos. Por ejemplo, la democracia, que es nuestro actual sistema de gobierno. Además, en Grecia surgieron los primeros grandes filósofos que se preguntaron por el porqué de todas las cosas. Y también allí se creó el teatro, con características muy parecidas al espectáculo que hoy conocemos. Por último, en Grecia se inventaron los Juegos Olímpicos en el 776 a.C., llamados así porque se celebraban siempre en la ciudad de Olimpia. Grecia se sitúa al sur del continente europeo, al este del Mediterráneo. El territorio de la antigua Grecia comprendía la península balcánica, la península del Peloponeso, las pequeñas islas del mar Egeo, Asia Menor y la gran isla de Creta. El relieve de Grecia es muy montañoso, con pequeños valles o llanuras y además rodeado por el mar. Al sur, el Mediterráneo, al oeste, el Jónico y al este, el mar Egeo. Estas circunstancias geográficas tienen varias consecuencias en la conformación de la civilización griega. Así, el territorio se dividió en varias ciudades independientes, con su propio gobierno, que se llamaban ciudades-estado o polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. Aunque estas ciudades eran independientes entre sí, tenían una lengua, una religión y una cultura comunes, por lo que se sentían miembros de una misma civilización a la que llamaban Hélade. El relieve montañoso también condicionó la agricultura, puesto que era difícil encontrar tierras extensas y ricas para cultivar. Por esta razón, los productos que se cultivaban no eran muy variados. Había principalmente 3 tipos de cultivo: los cereales, trigo y cebada, básicos para la alimentación; la vid, para obtener uvas y elaborar vino; y el olivo, para obtener aceitunas y elaborar aceite. Dado que con el cultivo de las tierras no obtenían productos suficientes ni variados, pronto se vieron obligados a desarrollar un comercio marítimo con otros pueblos del Mediterráneo. Este comercio se vio favorecido porque la costa griega está llena de puertos naturales donde los barcos podían refugiarse. La antigua Grecia se desarrolla durante un periodo de casi 3.000 años, a lo largo de una serie de etapas: la civilización minoica, la civilización micénica, la época oscura, la Grecia arcaica, la Grecia clásica y la Grecia helenística. Empezaremos estudiando la primera de esas etapas, la civilización minoica. La civilización minoica se desarrolló en la isla de Creta, que como sabemos está en el Mediterráneo, al sur de la península del Peloponeso. Los minoicos eran un pueblo pacífico, como demuestra que no se han hallado restos de murallas en sus ciudades. Se dedicaban al comercio por el Mediterráneo para vender sus productos, que fundamentalmente eran cerámica, vino, cereales y aceite. A cambio, compraban metales: cobre, oro, bronce. La vida en las ciudades giraba en torno al palacio. El palacio más importante fue el de Knossos, del que aún se conservan varias estancias. En 1600, la erupción del volcán de la cercana isla de Tera hizo que esta civilización entrara en decadencia, hasta que poco después fueron invadidos por los micénicos. Veamos ahora las principales características de la civilización micénica. Aproximadamente en el 2000 a.C., un pueblo que provenía de más al norte, los aqueos, se empiezan a asentar en la Grecia continental, dando lugar a la civilización micénica, que como ya hemos visto, también se extendió a Creta y a Asia Menor. A diferencia de los minoicos, el pueblo micénico era guerrero. Vivían en recintos fortificados en torno a los cuales empezaron a crecer las ciudades, entre las que destacaron Micenas y Tirinto. En este periodo tuvo lugar la guerra de Troya, que luego se convirtió en un relato legendario donde aparece la famosa hazaña del caballo de madera. La civilización micénica acabó con la invasión de los dorios, que dio comienzo a la Edad Oscura.
La Edad Oscura duró desde el 1150 hasta el 800 a.C., pero es una época de la que apenas tenemos información. Solo sabemos que fue una etapa de gran decadencia. Y hasta aquí la primera parte de nuestro viaje a la antigua Grecia. Si queréis conocer más sobre esta importante civilización, no os perdáis los próximos vídeos. ¡Os espero!